Cada uno de nosotros en todo momento ocupa 3 espacios de experiencia. 1. Lo que pienso. 2. Lo que siento. 3. Lo que hago. Lo que pienso son mis opiniones, mis conclusiones, mis deducciones, las creencias, los valores, mi análisis, mi comprensión de lo que me rodea. Lo que siento son mis sensaciones, mis emociones, mis sentires, mis resentires, lo que ocurre dentro de mí en mis tripas. Lo que hago son los actos concretos, la palabra, es el ámbito de mis músculos, de mi impacto sobre el mundo que me rodea, pero también de las enfermedades y de los síntomas. Por ejemplo, pensamientos. Pienso que si poseyera X, un coche, una casa, una familia, etc., sería muy feliz, sería más yo mismo. Creo que sin X el mundo ya no tiene sentido. 2. Sensaciones, emociones. Tengo un nudo en la garganta. Me siento desesperado, desamparado, desnudo. 3. Actos. Me apunto a grupos de participación. Me paso la vida esperando que suene el teléfono. Me compro de manera compulsiva libros espirituales que nunca leeré. ¿Dónde está mi conciencia? No puedo hacer 2 cosas a la vez. O pienso, o siento, o hago. Tengo que elegir. En otros términos, ¿dónde pongo la conciencia? Así, si no quiero sentir mis emociones, me vuelvo mental o hiperactivo. Si no quiero hacer cosas, por ejemplo, para no equivocarme, siento, soy soñador, soy depresivo, etc. O me vuelvo filósofo, transformo el mundo dentro de mi cabeza. Si no quiero pensar, me muevo constantemente, no paro. O me sumerjo en profundas emociones de éxtasis, de melancolía o de cualquier otro resentido. Dime cómo eres, yo te diré de qué dudas, háblame de ti, yo te propondré aquello de lo que huyes. Es decir, y pensar todo lo que piensas, ¿te permite no sentir qué o no hacer qué? Y estar todo el día de acá para allá, ¿te permite evitar qué emoción o no pensar en quién o en qué? Y conmoverte, manifestar emociones, ¿te permite rechazar qué pensamiento e inhibir qué comportamiento? Por consiguiente, en el momento en el que sentimos, somos pasivos y estúpidos. Cuando actuamos, ya ni pensamos ni sentimos. Cuando pensamos, somos pasivos y sin emoción. Para manejar nuestra salud física, mental y emocional, podemos poner todo eso en movimiento, con el fin, sobre todo, de no quedarnos estancados en una polaridad. Se presenta un problema, un imprevisto, un biochoc. ¿Cómo analizo la situación? ¿Deseable? ¿Repulsiva? ¿Qué resentir tengo? ¿Separado? ¿Agredido? ¿Qué hacer? ¿Querer más? ¿Evitar? ¿Atacar? ¿Actúo? ¿Observo las consecuencias? ¿Reflexiono sobre la eficacia de mi acción? ¿Siento? ¿Actúo? Separado de. Cuando la cosa es positiva. El separado rellena para sobrevivir. La cosa, X, alimento, sexo, agua, alcohol, viaje, es positiva. Vivo como si estuviera separado de ella, la echo de menos, la busco con más o menos intensidad. Es decir, estoy enganchado. Adicción, automatismo, compulsión, búsqueda repetitiva, obsesión, obnubilación. He sido separado de para no sufrir más. Única solución, recuperar el contacto con. Para dar solución a su conflicto, para salir de su estrés, aquel que está separado rellena, añade cosas en el plano correspondiente de realidad. Si fue privado de relaciones, buscará el contacto. Asociación, voluntariado, oficios de contacto. Si fue privado de afectividad, rellenará. Para colmar sus carencias, busca una relación fusional, colecciona cosas. En su cuerpo produce masa, en el síntoma añade pólipos, tumor. Ejemplo, carecí de alimentos así que ahora me paso el día comiendo o incluso almaceno en la nevera. En el conflicto de abandono esto producirá el sobrepeso.
Acumulo, almaceno, pongo en el interior lo que me falta en el exterior. Esa es mi solución. El separado no adelgazará, porque para él el menos es estrés. Nadie me habla, así que creo sonido, ruido en el interior de mi cabeza, es decir, acúfenos. Ilustración. En el desierto el viajero sediento carece de agua. Alucina y ve agua, un espejismo. Eso es el tintero. Creo yo mismo aquello que me falta. En su comportamiento es hiperactivo, solo, desocupado, se siente mal. Muchas veces se queda atrapado en actos repetitivos. Ritualiza para evitar cualquier tiempo muerto. No para quieto, con el fin de no encontrarse realmente consigo mismo. Consecuencia. En un hiperactivo podemos buscar el duelo no hecho, la separación. Alguien separado con la sexualidad puede dar en ninfomanía, en coleccionar compañeros sexuales. Estoy separado de un contacto físico. Puedo ser kinesioterapeuta o masajista. Quiero tocar. La cosa está en el exterior. La busco insistentemente, la deseo. Esa es mi búsqueda existencial. Quiero, alucino, invento. La cosa está en mí, por todos los medios procuro conservarla, mantenerla. Aferro, me gusta atesorar. Poseo, tengo más, acumulo. La cosa está en el exterior. Compro, colecciono, tengo adicciones, colecciones de, me gustan las multiplicaciones. La cosa está en mí, apilo, almaceno, añado, colmo. Esquema. Comportamientos adaptativos cuando X es positivo. El vacío igual menos, la cosa igual más. Nuestras tres esferas de experiencia en el modo tintero. Pensamientos, emociones y comportamientos del separado. Pensamientos, creencias. Sin el otro no soy nada, no existo. Si estoy separado, muero. Nadie me comprende, ni me entiende, ni me respeta. Emociones, vacío, solo, desnudo, abandonado. La persona estructurada sobre una carencia de lo positivo siente un vacío. Estoy instalado en la separación, epidermis, en la carencia, hígado, en la pérdida, ovarios, testículos, en la frustración, cuello del útero, en el abandono, sobrepeso. Comportamiento, relleno en mis comportamientos y en mi cuerpo, sobrepeso, hiperactividad. Cuando está construido sobre una carencia, el imaginario es activo, rellena, inventa. Aquel que está separado añade cosas, inventa, y esto puede llegar hasta la alucinación. Puede rellenar con aquello mismo que le ha aterrorizado. Cuanto más solo está, más rellena con cosas desagradables, y esto puede llegar hasta la paranoia. El separado actúa como tintero para resolver su conflicto. ¿Por qué la elección de esta palabra tintero? Porque con un tintero se pueden llenar páginas y páginas. Uno ocupa todo el sitio, llena, colma. Si la persona alucina, crea algo, fabrica algo allí donde no hay nada. El espejismo es, en efecto, una alucinación. Fabrico agua porque en este desierto estoy separado del agua. La persona actúa como tintero y añade, crea abundancias. Arrebatos delirantes, alucinaciones olfativas, auditivas, visuales. La culpa es de los demás. Así alucinan, inventan, crean allí donde no hay nada o hay muy poco. En conclusión, en cuanto vivimos una experiencia de separación de lo positivo, añadimos. Y cuando añadimos es que con anterioridad nos hemos visto privados de. Las etapas del duelo. En toda separación vivida con dolor, sea de quien sea, atravesamos etapas iniciáticas y necesarias para hacer el duelo, es decir, para sacar de ello una enseñanza para crecer. Si el grano no muere, no puede crecer la planta que da la vida. Así, para evolucionar y sanar tenemos que saber en qué etapa nos hemos quedado bloqueados, congelados, inmovilizados y abandonarla. A continuación del impacto de la pérdida de la separación se presentan:
1. La negación. La negación es un borrado, el rechazo de la realidad. En esa etapa la persona no aborda el fondo del problema. Tiene una comprensión superficial del problema y de las soluciones de superficie. No, no es posible el no. Una persona afectada por el diagnóstico de una enfermedad grave muchas veces entra en negación. Cree que va a perder ciertas facultades o perder la vida, y tiene que empezar a hacer el duelo de lo que ella misma cree ser. Para muchos eso es insoportable, no se lo pueden ni plantear. Cuando ya no queda solución alguna, la última que queda es el olvido, la negación o el rechazo. Esta es la etapa en la que la separación se vive como una agresión. La persona está en estado de borrar. Para sobrevivir al sufrimiento, a veces la persona revive simbólicamente al difunto, con el fin de anular ese error, esa injusticia, esa ausencia, ese robo. Esto se convierte en su ídolo, lo imagina escondido en una isla desierta. El regateo. 2. El regateo se produce para que disminuya el sufrimiento. Afecta sobre todo a los niños y a los adolescentes. Ojalá hubiera muerto yo en vez de él. Si sale de esta haré esto y lo otro. Puede ser un regateo con Dios, por ejemplo. 3.4. La tristeza, la ira. Estas dos etapas pueden presentarse en orden inverso. La ira y la violencia son una vivencia masculina. El hombre quiere imponer sus soluciones, es activo y quiere cambiar el exterior. Cuando un paciente presenta ataques explosivos de ira, podemos comprobar si no se habrá quedado bloqueado en un duelo sin hacer. La tristeza, el pesar y la depresión son una vivencia femenina. La persona se vuelve pasiva, puede quedarse voluntariamente al margen, espera que llegue la solución del exterior. 5. La incomprensión. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué él y no otros? Necesito entender y que la cosa tenga algún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? En esta etapa buscamos explicaciones, causas que nos permitan admitir esa desaparición. Si nos quedamos bloqueados en esta etapa, nos pasaremos toda la vida intentando entenderlo todo. Leeremos libros, haremos cursos, iremos a consultar con maestros, sin quedar nunca totalmente satisfechos. 6. La resignación. Es una forma de aceptación soportada, pasiva, que conserva un estrés interior. 7. La aceptación. La aceptación permite de manera natural perdonar y soltar. Al aceptar me convierto en sujeto y no ya en objeto. Ya no sufro yo las acciones, me convierto en actor. ¿Cómo? Dándome cuenta de que estoy completo, no me falta nada para ser yo. Aceptar el problema es una etapa ineludible, si no, es imposible evolucionar. Aceptar que ya nunca volverá a ser como antes, la irreversibilidad de la cosa. Hacer el duelo es aceptar y no olvidar. Es tener con el difunto, con la cosa ausente, una relación distinta. La ausencia de perdón, la no aceptación, mantienen un vínculo tóxico con la cosa. Me desprendo progresivamente de la carga emocional engendrada por esta desaparición. Acepto simplemente la ausencia, la desaparición, estoy dispuesto a crecer. Es la aceptación de lo real. Este es el sentido de la enfermedad, la utilidad de la enfermedad, la aceptación de lo real. Cada vez que entro en conflicto, es que estoy inadaptado a lo que está ocurriendo. Un biochoc en origen no es otra cosa que una información que rechazo. Rechazo adaptarme a lo real. Hace sol y no llevo sombrero, no estoy adaptado. Pillo una insolación, me duele la cabeza. La próxima vez cogeré el sombrero y me adaptaré a lo real. 8. La reconstrucción y después la nueva implicación. Esta es la etapa de las corticosuprarrenales, del buen camino que debemos tomar. Nos implicamos en otra cosa, otra relación, otra casa, otros objetivos. Por fin puedo estar en el presente y en lo real y empezar a implicarme en mi vida, en proyectos nuevos, y no seguir reparando permanentemente el pasado. Abandono mi papel, el de esta reparación.
9. La gratitud. Gracias. Ho'oponopono. Procedimiento terapéutico. Localice en qué etapa se ha quedado atascado. Etapa que impide acceder a la siguiente. Siempre que hay duelo, hay que tomar contacto con cada una de las etapas, tristeza, ira, etc. Aunque sea solo 5 minutos, con el fin de poder concluir el duelo, pasar a la etapa siguiente y así hasta la aceptación. La aceptación es indispensable para acceder a la nueva implicación. Agredido por, cuando la cosa es negativa. El agredido se borra para sobrevivir. La cosa X es negativa, la vivo como agresiva, me hiere, me golpea, la rechazo con más o menos fuerza. Soy fóbico. Forzado, fusilado, fustigado. Obligado, ofendido, asfixiado, oprimido, golpeado, zurrado. Inmovilizado, encarcelado, abrazado, intimidado. Controlado, aporreado. X me agredió. Para no sufrir más, única solución, evitar cualquier contacto con X. Para resolver su conflicto, para salir de su estrés, el agredido se aleja de X, huye de X en el plano de realidad correspondiente. En las relaciones, evita el contacto con sus vecinos, su familia, sus compañeros, tiene un oficio y realiza actividades de solitario. En lo afectivo, el desierto. En su cuerpo, excava, hace úlceras, descalcificaciones, insuficiencias, está delgado. Ejemplo. No hace más que gritarme, me quedo sordo y así ya no oigo todas esas agresiones. En el plano intelectual, le imponen ideas, tiene que borrar las suyas. Tienes que creer, saber, pensar esto o aquello. A su inteligencia le pasan la goma. Un falso gurú les decía a sus discípulos, pensar es ya empezar a desobedecer. En el plano sexual, sensual, la persona se quedará frígida, impotente, sin líbido. A alguien a quien han tocado sin que lo deseara ya no le apetece el contacto. La cosa está en el exterior, me protejo de ella, me blindo, evito el contacto con la cosa, me escondo, desaparezco, me aíslo, me ausento, me retiro. La cosa está en mí, la elimino, la rechazo, me anestesio, experimento repulsión, me vuelvo fóbico, olvido, suprimo, borro para no sufrir, hago desaparecer la cosa, tengo diarreas, vómitos, estornudos, cistitis. Esquema comportamientos adaptativos cuando X es negativo. El vacío igual más la cosa igual menos. Nuestras 3 esferas de experiencia en el modo goma. Pensamientos, emociones y comportamientos. 1. Pensamientos, creencias. En cuanto me expreso, se lía. Manifestar las propias emociones provoca problemas. Si hablo, se van a reír de mí. Lo que yo pienso no le interesa a nadie. El otro tiene que adivinar, porque es peligroso hablar y exponerse demasiado. Siendo neutro, flexible, transparente, todo el mundo me aceptará. Siendo víctimas, nos creemos verdugos. Igual, soy malo, me tengo que borrar. 2. Emociones, resentires. Me siento agredido por los demás. Tengo necesidad de seguridad. Me da miedo o vergüenza expresarme. Siento asco. 3. Comportamientos. En el conflicto de agresión se rechaza el contacto porque hay peligro o incomodidad. Uno se esconde. La persona se pasa la goma por encima, no quiere dar pie o parecerse al agresor. Quiere borrarse, volverse transparente. Hay demasiada negatividad. Estructura del lenguaje de una persona que se borra. Las frases son cortas o con pocos detalles, pausas, carencias, puntos suspensivos. La persona utiliza el impersonal para hablar de sí misma. Comete omisiones, el otro tiene que adivinar sin que ella hable. Ejemplo, su madre la ha desheredado y su padre es violento, pero la señorita X pasa la goma.
Ve a esas personas como positivas porque por detrás es a sí misma la que juzga como malvada. Uno pasa la goma porque lo más insoportable es mirarse a sí mismo. Tenemos miedo de nosotros, de conocernos y de descubrir nuestra sombra. Desarrollamos la amnesia, el rechazo, la ausencia. Uno se borra. Las 5 etapas del aplastamiento, como consecuencia de una agresión, pueden sucederse borrados cada vez más profundos. El biochoc genera varios bloqueos. 1. Cese en la expresión de las propias emociones. No tengo derecho a expresar lo que siento, si no, corro riesgo de agresión, de rechazo, de que ya no me quieran. Si digo lo que siento, me pongo en peligro. Por ejemplo, en mi familia no tengo derecho a estar triste. 2. Cese en los resentires. Ya no siento nada, y así no tengo que afrontar el riesgo de un desbordamiento emocional espontáneo, cosa que provocaría rechazo, juicios. He dejado de expresar mis emociones, tras de lo cual ya ni siquiera sé lo que siento. He perdido el contacto con mis emociones. Es el vacío emocional, la anestesia emocional. Ya no estoy en contacto conmigo mismo, estoy vacío. 3. Cese en la expresión de una opinión. Paso la goma por mis pensamientos, por mis opiniones, que dan lugar a este resentir, para que ya no me agredan más, ya no sé lo que pienso o creo. Así no corro peligro. Mis opiniones diferentes de las del padre, del instructor o del dictador me pondrían en peligro. Me he expresado y me ha ido mal. Mediante la expresión de mis opiniones me he puesto en peligro frente a la autoridad. 4. Cese del riesgo de tener identidad propia. Aquel que soy puede tener ideas o emociones que desembocarán en una expresión que puede inducir a la violencia, de modo que para gozar de seguridad dejo de ser el que soy. Borro al ser que piensa, siente, se expresa. Ya no tomo posición, ya no expreso mis opiniones. 5. Disociación de uno mismo, reasociación con el otro. Cambio de identidad y adopto una identidad aceptable, compatible con el verdugo. Ya no existo, ya no tengo identidad, ya no soy yo. El niño ya no tiene necesidad de tener cerebro, tiene el cerebro del otro. Borrado total. Es el otro quien piensa dentro de mí, quien decide dentro de mí. Yo tengo la identidad del otro. Me convierto en nada, nadie, neutro, transparente, uno, sé. Me adapto a todo, presto servicio, interpreto un papel, adopto un personaje, una máscara. Al no existir ya como yo mismo, me coloco en estado de identificación con el otro, me convierto en el otro o en otro aceptable. Uno quiere complacer constantemente, le adivina el pensamiento al otro para conseguir que después le acepte. Me borro al máximo, hago de payaso de turno, hago favores para que me acepten. Así ya no hay problema, salvo que yo ya no existo. El hombre que se pasa la goma por encima ya no sabe quién es. No se expresa, no siente nada. Lo ha borrado todo, repite, no sé, y dice a todo que sí. Ha borrado toda expresión, todo resentir, todo pensamiento. Para que no le agredan se ha asociado con los resentires y los pensamientos del otro. Uno se armoniza con el otro, se borra para sobrevivir. Me amoldo al verdugo o tengo sus mismos pensamientos, o adopto comportamientos aceptables para que se me acepte. Una persona borrada deja de vivir. Existe, es decir, que está en el exterior de sí misma. Sobrevive. Ejemplos. A un niño, hace muchos años lo agredió su padre y le preguntó: ¿y si tu padre estuviera aquí, dónde estaría respecto de ti? No sé. ¿Eso qué quiere decir? No puedo respirar, me ahogo, me siento agredido. Conflictos por identificación. Se encuentran en ambas estructuras, goma o tintero. Algunos de nosotros somos esponjas, hacemos nuestros los problemas de los demás, sufrimos en lugar de los demás e incluso podemos tener enfermedades en lugar de los demás. Así,
Podemos tener un síntoma sin por ello haber sufrido una experiencia personal traumatizante porque hemos vivido ese drama indirectamente. Por consiguiente, cuando se produce un trastorno o una enfermedad, no busques únicamente el origen en tu propia vida y vuelve a ti mismo para recuperar tu propia salud. Seguir siendo yo mismo en cualquier circunstancia y en todos mis papeles. He sabido que un buen actor en el cine o en el teatro no se identifica totalmente con su personaje, sino que se implica en él sin dejar de ser consciente de sí mismo. Así es como transmite de la manera más sensible toda la riqueza de su papel a los espectadores. Es así igualmente como puede adaptarse con facilidad y encarnar cualquier personaje, incluso adoptando sus costumbres y su caracterización física. En cuanto cae el telón, el actor abandona ese personaje y vuelve a ser él mismo. En la vida cotidiana encarnamos numerosos papeles, papel de hijo, de padre, de madre, de esposo, de profesional, de compañero, de amigo, de vecino, etc. Le damos a uno u otro de estos papeles un valor importante, lo cual permite que sea fácil identificarnos con ellos. Ya no nos escuchamos realmente, de tan atrapados como nos tiene nuestro personaje. Y un día tenemos el sentimiento de haber pasado de largo por otros aspectos de nuestra vida y nos preguntamos, ¿quién soy yo en realidad? Nuestra identidad profunda puede perderse en los diferentes papeles que hemos elegido interpretar en nuestra vida. Y nuestra conciencia, en el momento de nuestro nacimiento, se encontraba en el exterior y mediante la educación se interiorizó. Pero muchas veces, desgraciadamente, nuestra conciencia sigue en referencia externa, haciéndonos actuar en relación con lo que pensamos que va a complacer a los demás, en relación con lo que consideramos que está bien hacer según los valores ambientales, o en relación con actos vividos en el pasado y sus consecuencias. Varios resentires en varios niveles. Existen numerosos ámbitos de experiencias, como los ámbitos físico, emocional, sexual, intelectual, cultural y espiritual. Es esencial comprender que podemos ser a la vez goma y tintero. Ejemplo de la comida, con alternancias de anorexia y de bulimia, y esto en un mismo ámbito, digestivo en este caso. Me obligan a comer carne y me privan de chocolate, por consiguiente en el plano digestivo sufro agresión y separación. Podemos ser tintero en un ámbito y goma en el otro. Por ejemplo, mi padre me agrede y estoy separado de mi madre, que me abandona. Desde entonces tengo miedo de los hombres y busco a las mujeres. Por estas dos razones, tenemos síntomas contrarios más y menos y comportamientos que recuperamos en el cuestionario siguiente. Conocerse mejor. Conocerse mejor para hacerse consciente y aprender a amarse. Hacerse consciente para poder cambiar y saber amarse. Cambiar para ser uno mismo y amarse. Ser uno mismo para servir a algo más grande que uno y sentirse amado, servir y aprender a amar a todo aquello que no es uno. Podemos ser gomas en un ámbito y tinteros en otro. No hablar en grupo, goma, y comer en exceso, tintero, porque estamos estructurados sobre experiencias distintas. A mí me agredió un grupo, se reían de mí cuando hablaba, así que ya no hablo más en grupo. Y me vi privado de alimentos durante la guerra o mi madre me daba poco de comer, nunca estaba en casa, etc., de modo que como en exceso. Así nuestros comportamientos, nuestras enfermedades, nos hablan de la experiencia madre que está oculta. Hablo sin cesar. La pregunta pasa a ser, ¿a quién? ¿Quién no me ha escuchado nunca? ¿Quién me ha impedido hablar? Estoy siempre viajando. ¿Quién me ha impedido moverme? Estoy sordo. ¿Quién me ha insultado? ¿Qué sonido insoportable he oído? Soy frígida, impotente. ¿Cuándo me fue impuesta la sexualidad? Estamos siempre hablando de nuestros aprendizajes instalados en nuestro inconsciente con ocasión de experiencias repetitivas o de traumatismos. Creemos que actuamos cuando en realidad lo que hacemos es reaccionar. Creemos estar creando cuando lo que hacemos es repetir. Así que este ejercicio te va a permitir conocerte de una manera nueva y hacer deducciones, hipótesis que leerás después de haber respondido.
Mi modo de reacción. Frente a la injusticia, prefiero no decir nada o alzo la voz. En mis diversiones favorezco las actividades de grupo o las actividades solitarias. Para reencontrarme, ¿necesito estar solo o necesito relacionarme? Para dormir, ¿prefiero una lamparita o prefiero la oscuridad? Para resolver los problemas, ¿es mejor estar solo o estar entre la gente? En silencio, ¿me hace pensar? ¿Me angustio? Para sentirme bien, ¿me gusta tener cada vez más sensaciones o menos sensaciones? Mi compañero, mi compañera, ¿se expresa con bastante profusión? ¿Es más bien discreto, discreta, callado, callada? Mi casa, ¿está llena de objetos de todas clases? ¿Es sencilla y austera? Soy un niño. Entra un ladrón. ¿Grito o me escondo? Si estoy estresado, ¿engordo o adelgazo? Rodea con un círculo las letras que corresponden a tu respuesta. Contabiliza cuántas hay de cada letra. A, B. A, tintero, estoy separado. B, goma, sufro agresión. Unas cuantas hipótesis. 1. Prefiero no decir nada. ¿Realmente es una elección? Esa es la pregunta importante. Goma. Quiero hablar fuerte, quiero que me oigan, pero ¿quién? Tintero. ¿Qué representa el grupo La Soledad? ¿Qué es lo más agradable? El grupo T, solitario G, depende de mis experiencias precoces. Muchas personas tienen dificultad para estar a la vez en contacto consigo mismas y con el mundo exterior. Es una cosa o la otra, por muy extraño que pueda parecer. Necesidad de estar solo, G, o sea, goma. En relación, T, tintero. La metáfora es la siguiente: aprender a estar en el umbral de la puerta con un pie en el interior de la casa y un pie en el exterior. Tengo dos oídos, uno para escucharme a mí mismo, izquierdo, y el otro para escuchar a los demás, derecho. El que haya una lamparita nocturna manifiesta una presencia y por otro lado así me pueden ver a mí. Así la relación es posible. ¿Esto es peligroso o da seguridad? Si me abandonaron o me separaron mientras dormía, por ejemplo, el ruido y la luz me dan seguridad. Si por el contrario me agredieron, la oscuridad me protege porque no se me ve. El ruido manifiesta una presencia, es decir, un peligro potencial. Y el silencio quiere decir que no hay nadie, de modo que estoy en un lugar seguro. Necesidad de una lamparita, tintero, oscuridad, goma. Necesito al otro para encontrar soluciones, entonces. ¿Estoy en contacto conmigo mismo o no? ¿Tengo confianza en mí o no? Necesidad del otro, tintero, solo, goma. ¿Con qué asocio el silencio? ¿Con qué experiencias? Silencio, me angustia, tintero. Me permite pensar, goma. Quiero más sensaciones porque carezco de ellas, me separaron de ellas. Tintero, me alejo de ellas porque sufrí agresión, goma. Como vamos a ver, las parejas suelen ser complementarias. Una goma se casa con un tintero. Así en sociedad uno puede callarse tranquilamente y dejar todo el sitio al otro que desborda de conversación sin rival. Tu pareja es charlatán, tintero. Quizás tú seas goma. Es discreto, entonces tú eres tintero. Si me siento separado de mis hijos o de mis nietos, lleno mi casa de fotos suyas, de recuerdos. Si tengo nostalgia de mi infancia, de mi adolescencia, los objetos del pasado llenan mi casa. Así, mirando al interior de una vivienda, se ve el interior de una persona. Si la casa está vacía, desnuda, sin objetos, es que no quiero que me agredan todos esos elementos que hablan de otra cosa. Es decir, del lugar del que proceden, quién me los regaló, a qué historia están ligados. Casa llena, tintero, vacía, goma. Cuando estoy en peligro grito para que el personal de auxilio sepa dónde estoy y pueda salvarme, porque me siento separado de la seguridad. O me callo, porque no pienso en el auxilio sino en el peligro, y no quiero que me encuentren. Grito, tintero, me escondo, goma. ¿Cuál es mi experiencia de base, mi estructura fundamental?
Si es la agresión, cuando se presenta un estrés, sea el que sea, adelgazo, pierdo peso, me hago desaparecer a mí mismo. Si es la separación, en presencia de un mismo estrés, relleno, gano peso. Ahora saca los totales y haz tus propias deducciones. Por supuesto, puedes continuar este ejercicio con otras preguntas. ¿Qué hemos aprendido? En cada instante vivimos una experiencia. En cada experiencia, nuestro cuerpo quiere satisfacer sus necesidades de recoger lo positivo, sus necesidades de evitar lo negativo. A veces hay inadecuación, biochoc. Uno se siente separado o uno se siente agredido. Y esto en cada uno de los planos de realidad, físico, sexual, emocional, etc. Nos adaptamos, rellenando, añadiendo, esto es el tintero, ahuecando, evitando, esto es la goma.